Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio y siguiendo con nuestro tema de lengua y literatura vamos a hablar de las clases de texto. ¿Vale? Las clases de textos, como veis aquí, los podemos clasificar entre otros por varios criterios. Nosotros nos vamos a centrar solo en tres: la forma del discurso, en la intención del emisor y según el propósito, ¿vale? Según la forma del discurso, ¿qué quiere decir la forma del discurso? Pues ver cómo se presenta ese texto para que llegue el mensaje al emisor. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de discursos podemos tener? Textos narrativos, que son los que cuentan hechos que suceden en un tiempo, por ejemplo un cuento. Textos descriptivos muestran las características de seres, objetos, entidades o fenómenos. ¿Vale? Luego los textos dialogados son en ellos en los que dos interlocutores o más intercambian información. Podríamos hablar de una obra teatral. Texto expositivo es desarrollar un tema o explicar un concepto determinado. Y los textos argumentativos defienden razonadamente opiniones propias. Eso podríamos decir los textos de opinión que aparecen en los periodísticos, que son los que hablan de algún tema. Intención, según la intención del emisor, pues siempre, ya sabéis que cuando nosotros hablamos, siempre detrás de nuestro mensaje hay una intención, ¿vale? Pues, ¿qué tenemos? Pues los textos informativos. ¿Cuál es su intención? Informar de algo al emisor, ¿vale? Por ejemplo, una noticia o una guía turística, ¿de acuerdo? Textos persuasivos. Esto ya, además de informar, intentan convencer de una idea a alguien. Por ejemplo, anuncios publicitarios o discursos. Luego tenemos los textos prescriptivos, que son los que guían la acción del receptor, pues podrían ser las instrucciones para armar un mueble del IKEA, por ejemplo. Y luego tenemos los textos literarios que crean una impresión estética al receptor, ¿vale? Que podría ser, por ejemplo, la poesía o el cuento, ¿de acuerdo? Además, el cuento, como os he dicho, podría ser un texto literario y a su vez un texto narrativo, ¿vale? Y ahora, los textos que acabamos de ver, ¿qué propósito tienen? Pues el texto informativo, como nos informa de algo, su lenguaje debe ser claro y objetivo, o sea, no debe haber ninguna información para mostrarnos la realidad tal como es y no crear ningún tipo de ambigüedad, ¿de acuerdo? No llevarnos a ninguna confusión, ¿vale? Por eso el lenguaje informativo debe ser claro. Luego el persuasivo, al contrario que el informativo, ese lenguaje deja de ser claro para convertirse en subjetivo y valorativo. O sea, estamos dando nuestra opinión y estamos dando nuestra valoración. Usamos muchos adjetivos, ¿vale? Pues, ¿con qué objetivo? Pues para convencer de algo a alguien, ¿vale? Luego el texto prescriptivo tiene que ser un lenguaje preciso y fácil de comprender. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces este lenguaje va ayudado de imágenes, pues como por ejemplo las instrucciones para armar el mueble del IKEA. Son órdenes muy fáciles, llevan un dibujo para que se entienda mejor todavía de lo que ya te lo va diciendo en el papel, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay explicaciones, marcadores de orden, uso del imperativo y del infinitivo. Coja esta tabla, introduzca tal tornillo de tal medida. ¿Vale? Eso sería lo que podemos encontrar en unas instrucciones para armar un mueble. Y por último, el texto literario, el lenguaje es rico y elaborado, es decir, son palabras que a veces decimos, uy, yo no he escuchado nunca esa palabra, ¿vale? Abundan los adjetivos calificativos, los recursos estilísticos como la metáfora, la comparación, la metonimia, ¿de acuerdo? Para crear con ello una impresión estética al receptor. Es decir, cuando tú has leído un cuento dices, wow, qué palabra, que me ha gustado muchísimo por las palabras que utilizaba, o una poesía, ¿de acuerdo? Sobre todo la poesía o la lírica tiene mucho de estético porque se utilizan ciertas palabras y luego para que haya una rima. O sea, el crear un poema, por ejemplo, de 4 versos, pues puede llevar su tiempo, o sea, no es tan fácil, ¿de acuerdo? Pues ya sabéis, clases de textos tenemos, según la forma del discurso y la intención del emisor, estos tipos, y dentro de la intención del emisor, pues cada tipo de textos emplea un tipo de lenguaje afín o relacionado con el objetivo que quiere conseguir. Si quiero informar, ya sabré que mi lenguaje va a ser claro objetivo. Si quiero convencer, será un lenguaje subjetivo valorativo. Si quiero mostrar o guiar, será un lenguaje preciso y fácil de utilizar. Y si quiero conmover o impresionar al receptor, pues mi lenguaje será rico y elaborado, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna aportación, pues
me lo dejáis en comentarios o luego lo vemos en clase, ¿vale?